Tu cerebro no manda tanto como crees. Hay un órgano que fabrica gran parte de tu bienestar, tu dopamina, tu motivación, el 95% de serotonina. Y no está en tu cabeza, está en tus tripas. Y se puede alterar a nuestro favor. Hoy te enseño cómo. Se trata de un tipo de probióticos, los psicobióticos. Y al final del vídeo te doy un protocolo exacto, qué cepas, qué dosis, cuánto tiempo. Sacado directamente de estudios con más de 2.300 personas. Bienvenidos a Neurocultivo. Empezamos. A ver, que quede claro desde el minuto 1. Tenemos un segundo cerebro. Llevamos toda la vida ignorando las señales que nos manda, pero se acabó. Hoy vamos a destapar ese gobierno que opera en la sombra y que sorprendentemente lo hace desde las tripas. ¿Aún crees que cada pensamiento, cada emoción, todo nace y muere únicamente en esta masa rosada? Pues resulta que su poder no es absoluto, y comparte poder en este particular congreso con el intestino. Vamos a conocer cómo podemos cambiar a algunos de los miembros de ese congreso con un tipo de probióticos especializados en la mejora cerebral desde el intestino. Se llaman psicobióticos, y como digo, su mayor talento es el sistema nervioso, donde ejerce sus beneficiosos efectos. No hablamos del probiótico clásico para digestiones pesadas. Y es que la ciencia ha identificado a dos géneros que van en cabeza, Lactobacillus y Bifidobacterium. Estos bichos no son cualquier cosa, son cepas muy específicas con misiones muy concretas. Y detrás de todo esto hay ciencia rigurosa, publicada en revistas de prestigio, con revisión por pares, nada de remedios milagrosos de esos gurús vendehumos que están tan a la orden del día. ¿Y cómo es posible que una bacteria que está tan lejos del cerebro pueda tener algún efecto? Pues se trata ni más ni menos que del eje intestino-cerebro, una red de comunicación real, bidireccional, física y química que conecta los dos órganos. Una especie de cable que transmite la información entre ambos a toda velocidad. Y atención a este número, dejad que cale bien, de 90-95%. ¿Y qué es? Pues ni más ni menos que el porcentaje de serotonina, la llamada molécula del bienestar y la felicidad, que se produce en el intestino, gracias al trabajo de nuestra microbiota. Y aunque ésta no cruce la barrera cerebral, es indispensable y tiene comunicación con el cerebro a través del nervio vago. Esto nos deja con dos cerebros, uno dentro del cráneo y otro en nuestras tripas. Y no solo fabrica serotonina. El intestino es una auténtica factoría química que produce otros neurotransmisores que son clave. Por ejemplo, GABA, que es como un tranquilizante natural, la dopamina, la de la motivación, o acetilcolina, que es vital para la memoria. Y todo esto viaja a través del nervio vago, ese cable de fibra óptica que conecta directamente el intestino con la base del cerebro. Una línea de datos de alta velocidad por donde van y vienen señales químicas y eléctricas sin parar. Y como todo, esta conexión tiene también su lado oscuro. Cuando el estrés se vuelve crónico, se activa el eje HPA. Las glándulas suprarrenales abren el grifo del cortisol, la hormona del estrés. Como si no hubiera un mañana. ¿Resultado? El ecosistema de nuestra microbiota queda arrasado, como un bosque después de un incendio. Y cuando la microbiota se debilita, la barrera que protege el intestino se vuelve permeable. Es decir, se convierte en un colador que deja pasar cosas a la sangre que no deberían pasar nunca. Todo tipo de moléculas proinflamatorias que no deberían estar ahí y que pueden acabar llegando al cerebro liándola muchísimo. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Creías que ibas a poder esconderte siempre, eh? Malas noticias, chico. Así de potente es la imagen. Los psicobióticos pueden, por un lado, modular la respuesta al estrés de este eje HPA y por otro, calmar la respuesta inmune para bajar la inflamación. Y por si fuera poco, producir directamente neurotransmisores que necesita el cerebro. Una triple intervención. Y todo ello mediado por billones de agentes bacterianos. Pero hay pruebas sólidas, pruebas de que manipular lo que circula por el nervio vago, ese cable, con bacterias específicas puede mejorar el rendimiento cognitivo, el estrés o el ánimo en humanos. Obvio que sí. Si no, este vídeo sencillamente no existiría. Vamos a ver qué dicen los datos. Un pedazo de metaanálisis, que toma un montón de estudios y los destila para quedarse con lo mejor, que no se hicieron con 3 amigos que estaban aburridos. Se analizaron los datos de 778 personas, casi 800 cabezas con deterioro cognitivo. Este número ya de por sí impone respeto y da gran solidez al trabajo de estos investigadores. ¿Y qué salió? Pues 0,52. ¿Y qué narices es 0,52? Bueno, en la jerga científica es la diferencia de medias estandarizada. Básicamente mide el golpe del puñetazo sobre la mesa que tiene la evidencia de un estudio. Y concretamente en medicina, 0,52 pues es un tortazo considerable.
Se considera un efecto medio, real, donde ya no cabe la sugestión, no es placebo. Pero esto no ha hecho más que empezar. Veréis muchas marcas en esta industria que se vuelven locos metiendo tropecientas cepas de probióticos. Y es ni más ni menos la lógica del mercado que busca competir. Cuantos más nombres raros que prometan resultados, mejor. ¡Un probiótico con 15 cepas distintas! ¡Qué enorme suma de beneficios! Error. Mejor que lleve solo una. Y es que, ¿qué va a funcionar mejor? ¿Un ejército desorganizado de 15 generales discutiendo entre ellos o un francotirador experto que va directo al objetivo? Los datos son rotundos. Los probióticos de una sola cepa, los especialistas, fueron mucho más eficaces que los batiburrillos esos de cepas. Menos es más en este caso. La precisión aplasta la fuerza bruta. Y esta revisión de 34 ensayos clínicos lo confirma. 2.390 personas. Y el resultado principal es el mismo, mejora cognitiva. Concretamente, mejoras en pruebas de agilidad mental, es decir, fluidez verbal. Y ojo con el tiempo. El primer estudio decía 12 semanas más o menos, y este segundo lo clava 12 semanas también. La consistencia delata. 2 estudios gigantescos con miles de personas y que apuntan exactamente al mismo plazo. La ventana mágica para empezar a notar algo de verdad. Y como digo siempre, la clave es la constancia, en este caso durante 3 meses. Esta mejora cognitiva se traduce en acordarse mejor de las palabras, de que las ideas se conecten más rápido, de que no se te vaya la cabeza a la mínima. Pero antes de salir corriendo a comprar probióticos como si no hubiera un mañana, vamos a poner un poco de calma. Todavía queda un trecho para saber cuál es la cepa ideal para cada persona. La dirección en la que apuntan estos estudios es lo suficientemente consistente para afirmar que es muy prometedora. Pero hay más. Porque esto no va solo de mejoras cognitivas, que de poco nos servirían si el ánimo no acompaña. Y es que resulta que también en esta esfera, la de la ansiedad y la depresión, estos bichitos también nos pueden dar un empujón. Y aquí la cosa se pone muy interesante. Vamos a verlo con este análisis que es bárbaro. Otro pedazo de estudio que sale de analizar otros 30 metaanálisis. Y he de decir que me encanta la honestidad de estos resultados, porque reflejan que para la depresión son mayores los beneficios, son claros, son más consistentes y significativos. Pero para la ansiedad la cosa es más modesta. ¿Hay mejoras? Sí, pero no es una bala de plata. Suma pues como cualquier remedio que ayude con un sistema inflamado, pero dependerá mucho del origen de esa ansiedad. Y dato crucial, no todo vale, que no te la cuelen. La evidencia sólida, la que más pesa, está con los probióticos. Los prebióticos y los simbióticos, pues para la salud mental, según este análisis masivo, la evidencia es todavía insuficiente. No es lo mismo, cuidado con el marketing. Y bueno, dentro de los probióticos hay 2 claves para que funcionen. Primero, las cepas como ya os he dicho antes, Lactobacillus y Bifidobacterium. Exactamente las mismas que para la cognición, y no es casualidad. Y la segunda clave es paciencia. Tengo que insistir en que las mejoras de verdad empiezan a aparecer a partir de las 8 a 12 semanas de uso continuado. Y al igual que hemos visto con el estudio en mejora cognitiva, esto dispara por 3 cañones a la vez. Recordemos, la vía neuronal, a través del nervio vago. La vía inmune, bajando la inflamación del cerebro tan ligada a los estados bajos de ánimo. Y la vía metabólica, fabricando compuestos como neurotransmisores, serotonina, GABA, dopamina. Pero si de verdad tenemos que quedarnos con una cosa, con el factor que de verdad lo cambia todo y que conecta el buen ánimo con ese rendimiento cerebral, tenemos que hablar del BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que tantas veces se ha tratado en este canal. Una proteína que le dice a tus neuronas que crezcan, que sobrevivan y, lo más importante, que creen nuevas conexiones entre ellas. Es la molécula de la plasticidad cerebral, de la adaptación. Dicho de otra forma, abono para las neuronas. Sin BDNF, tu cerebro no aprende, no se adapta. Y por el contrario, con el BDNF a tope, tu cerebro es una esponja. El problema no es el hardware, es que no estoy compensando la decoherencia de la arquitectura cuántica inducida por el ruido térmico. Pues para eso, vamos con otro metaanálisis potentísimo, en el que se revisaron los datos de 20 ensayos clínicos, de los buenos, de los controlados, la Champions League de los estudios. Y no con 4 voluntarios. Se analizaron las analíticas de sangre, de nuevo, de más de 2.300 personas. Volvemos a tener aquí un músculo estadístico brutal. ¿Y la conclusión? Pues que sí, que efectivamente la suplementación con probióticos aumenta, y de forma significativa, los niveles de BDNF que circulan por el cuerpo. Y queda otro dato aún más sorprendente, porque el efecto no es lineal, se dispara como loco a partir de las 10 semanas de tomarlos, algo que se vio consistentemente. Y es que esto lo es todo. Cuando sube el BDNF tienes un cerebro más flexible,
Y eso se traduce en mejor ánimo, mejor memoria y mejor capacidad de aprendizaje. Todo está conectado. Así que la próxima vez que alguien te diga que los probióticos son solo para ir al baño, pues mejor compadécete de él y ayúdale a que le saque partido de verdad. Pero vamos a por lo que todos estáis esperando. Esa guía para acertar al máximo para establecer el protocolo concreto, sacado directamente de lo que dicen estos estudios. 3 pasos clave, sencillos y directos para que todo esto funcione. Empecemos por el punto de partida de todo esto, obviamente la elección de la bacteria. Y hay que ser preciso porque no todas valen. Como dije al inicio, las 2 familias que tienen el mayor impacto, o al menos de las que tenemos más evidencia, son los Lactobacillus y los Bifidobacterium. Y dentro de ellas, cepas como el Veticus rhamnosus o Longum son las campeonas, las que más se repiten en los estudios con resultados positivos. Como os decía, huid del marketing. Fórmulas con 1 o solo 2 cepas específicas. La clave es la precisión, no la cantidad. Ya con las cepas elegidas, vamos a ver cómo tomarlo. El rango de dosis que se ha visto que funciona en la mayoría de ensayos clínicos se mueve entre las 1000 y 10.000 millones de unidades. En las etiquetas lo veréis como 1 por 10 elevado a 9 UFC, que no es más que un 1 seguido de 9 ceros. Es la forma de medir cuántas bacterias vivas y con capacidad de reproducirse hay en cada dosis. En la práctica es el número más importante que hay que buscar en la caja del producto. En cuanto a la duración, los primeros efectos en el estado de ánimo y la ansiedad pueden empezar a notarse a partir de las 8 semanas. Para ver un aumento real en el BDNF hay que superar las 10 semanas. Y el punto dulce para la cognición, las 12 semanas. Es fundamental entender que un probiótico no va a funcionar en 3 horas. No es un analgésico de efecto inmediato, es una intervención a gran escala que busca modular un ecosistema entero. Por lo tanto, es una inversión en salud cerebral a medio plazo. ¿Y esto cuándo se toma? Pues siendo totalmente honestos, los estudios tampoco suelen ser muy concluyentes en este punto. Pero la recomendación general de los expertos, basada en la práctica, es tomarlos con el estómago vacío, o unos 30 minutos antes de comer, y es por una lógica muy simple: evitar que el ácido del estómago destruya gran parte de las bacterias para facilitar que las pobres lleguen vivas donde tienen que llegar, ya que se trata de un ambiente hostil para ellas, obviamente. Y aquí os dejo el protocolo en una sola imagen, y 2 consideraciones. Primero, la seguridad. Los datos son tranquilizadores, son muy seguros para la población sana y el peor escenario suele ser durante los primeros días de suplementación, porque la microbiota del intestino pasa por un proceso de adaptación, donde las nuevas bacterias van desplazando a las antiguas, sobre todo las dañinas. Es este ajuste del ecosistema intestinal el que provoca los efectos secundarios gastrointestinales leves, como hinchazón, gases, diarrea, y en caso de ocurrir, lo hace como una reacción temporal, que tiende a resolverse por sí sola a medida que el cuerpo se va acostumbrando al suplemento. Sin embargo, la advertencia médica obligatoria es para las personas con defensas muy bajas, como personas muy ancianas o bebés, o enfermedades graves, que no deben tomarlo sin supervisión médica, ya que las bacterias vivas podrían pasar al torrente sanguíneo y causar infecciones. Por último, las bacterias no viven del aire, necesitan fibra, necesitan prebióticos. Si la dieta es un desastre, ni el mejor probiótico del mundo podrá obrar milagros. Te dejo por aquí este vídeo por si quieres impulsar todavía más el cuidado de tu microbiota con un abordaje nutricional gracias a la suplementación de omega 3 y polifenoles, para eliminar esa niebla mental por completo. ¿Y vosotros, habéis notado en esos días que teníais mucha hinchazón o dolor abdominal una relación directa con la niebla mental y la fatiga? Dejádmelo en los comentarios. Si queréis que trate cepas o probióticos específicos en profundidad, dejádmelo también. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, ya sabes, dame un fuerte like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.